Hola, profes de la Institución Educativa Alianza. Reciban un cordial saludo del programa Todos Aprender. En este momento me encuentro haciendo la presentación del ciclo 1 de formación, específicamente la STS de lenguaje, recuperación de información explícita e implícita de los textos. Todos los profes de primaria y de secundaria del lenguaje pueden visitar el blog aliancista Docentes con Vocación y Pasión.blogspot.com, donde están alojados los videos y recursos anexos a esta formación. El objetivo es comprender la fundamentación teórica que sustenta la enseñanza de la lectura y la comprensión desde los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia. Empecemos con la definición de lectura que aparece en los lineamientos de lengua castellana. Se define leer como un proceso interactivo de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto y el lector. Tradicionalmente, la enseñanza de la comprensión lectora se ha abordado por lo general desde el texto mismo, tratar de responder preguntas desde y a partir del texto. Sin embargo, los lineamientos curriculares nos están orientando hacia una construcción de sentido mucho más interactiva, donde entran en juego los saberes previos del lector y el contexto de la situación de comunicación que rodea el momento de la lectura y el momento de la escritura del texto. Para el IFES, en sus pruebas estandarizadas y en los lineamientos curriculares y estándares básicos de competencias, se definen 3 niveles de comprensión lectora que son comúnmente aceptados, pero algunos autores definen otros. Por lo general, la mayoría de los autores coincide con esta división: nivel literal, inferencial y crítico intertextual. En el nivel literal, el niño da cuenta de información que puede extraer del texto de forma explícita porque está allí dicho al pie de la letra, y lo puede hacer a través de la literalidad transcriptiva, es decir, subraya textualmente en el texto que está leyendo lo que se le ha preguntado, o lo puede hacer por literalidad desde la paráfrasis, es decir, responde con lo que el texto dice, pero puesto en sus propias palabras. El nivel inferencial de comprensión exige un poco más de trabajo mental, de esfuerzo mental del niño para extraer las respuestas, porque en esta oportunidad le preguntamos cosas que el texto no dice explícitamente. Entonces aquí ya el niño tiene que hacer búsqueda de información implícita, que está allí escondida entre las líneas del texto. No está al pie de la letra, pero lo da a entender el autor, o se puede inferir a partir de ciertas relaciones. Esto implica que debemos activar saberes previos del niño, conocer los saberes del niño como lector, las relaciones entre los componentes del texto, lo que dice en su totalidad, y los enlaces temáticos entre coherencia local y coherencia global del texto. El tercer nivel que definen muchos expertos o autores es el nivel crítico intertextual. Este ejercicio, lógicamente, es un poco más riguroso que los otros dos, pero todos 3 son posibles de trabajarlo en todos los niveles de educación, solo que con distinta profundidad. El nivel crítico intertextual implica un conocimiento de la situación que genera el texto y del contexto en el que está el estudiante. Una toma de posición a partir de lo que se dice. Definir las intencionalidades y las ideologías presentes en el texto. Y reconocer la relación de ese texto
con otros que no están allí citados, pero que pueden estar en el acervo cultural del que escribe. Esto es bastante común en literatura, donde nosotros encontramos las relaciones que un autor dentro del texto deja ver a partir de la influencia de otros autores sobre él. Las estrategias metacognitivas de comprensión lectora, la experta en educación y en lenguaje, Isabel Solé, ha definido por lo menos 3 estrategias de comprensión, las de antes, durante y después de la lectura. Son bastante básicas, pero muchas veces las pasamos por alto. Antes de la lectura, ¿qué se recomienda? Generar expectativas por lo que se va a leer, identificar intencionalidades del texto, activar los saberes previos del niño. Durante la lectura, pedirle que subraye, que anticipe hipótesis, que haga pausas para predecir, para cuestionarse qué viene a continuación, que haga autointerrogación y en la medida en que lea, vaya comprobando esas hipótesis. Después de la lectura, bueno, nos vamos a detener un poco más aquí, después de la lectura, porque es donde estamos más acostumbrados a trabajar en el aula, ¿cierto? Después del texto, hacemos actividades para generar comprensión. Ya hemos visto que lo hacemos antes, que lo hacemos durante la lectura, pero lógicamente también después. La pregunta ha sido la herramienta que tradicionalmente hemos usado para generar comprensión. Y no está mal, porque definitivamente es una poderosa herramienta, formular y responder preguntas. Solo que no son las únicas. También tenemos, por ejemplo, pedirle a los estudiantes que hagan líneas del tiempo, que hagan, bueno, las líneas del tiempo son muy útiles con el texto narrativo, porque eso permite hacer una secuencia de la estructura del cuento, de los momentos y de los tiempos. Que pedirles que hagan resúmenes con las ideas claves subrayadas. Esto es bastante útil con el texto, por ejemplo, con el texto argumentativo. Les podemos pedir que hagan mapas mentales o cualquier otro tipo de organizadores gráficos. O hacer organizadores gráficos es un ejercicio serio de comprensión lectora porque les ayuda a sintetizar información. Hacer cuadros comparativos. Esto funciona mucho para encontrar relaciones de intertextualidad. Pedirles que hagan reseñas. Pueden hacerlas por escrito o pueden usar las tecnologías que tienen a su alcance para hacer reseñas en audio y en video. Podemos pedirles que hagan juegos de cambio de roles. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el texto si cambiamos protagonista y antagonista, si los invertimos, si les pedimos al estudiante que genere a partir de ahí un nuevo escrito? Y para los textos informativos y expositivos, ayuda mucho pedirles que hagan infografías. Ahora estamos en el boom de las infografías y hay muchas actividades que permiten hacer. En la pregunta, en los enunciados con los que comenzamos nuestros interrogantes, están las claves de qué nivel estamos abordando. Las preguntas como qué, quién, dónde, cuándo, cuál es, cómo se llama, son preguntas que responden el nivel literario. Las preguntas como qué pasaría antes de, qué deduces de, a qué se refiere el autor cuando dijo qué quiso decir cuándo, son preguntas que dan cuenta de un ejercicio mucho más riguroso porque apuntan hacia el nivel inferencial. Y preguntas como ¿cómo podrías calificar? ¿A quién va dirigido este texto? ¿A quién le podría interesar? ¿Qué intención tuvo el autor cuando expuso
esta y otra idea. ¿Cómo te parece? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de? Son preguntas para activar el pensamiento crítico intertextual de los niños. Esta infografía, Aprendiendo a Preguntar, la he dejado alojada en el blog. Ustedes la pueden descargar y la deben tener ahí al imprimirla y tenerla siempre presente cada vez que quieran hacer un ejercicio de comprensión lectora para saber, según la formulación de mi pregunta, hacia qué nivel estoy apuntando. Maestros aliancistas, le damos las gracias por haber escuchado este video y los animamos a verse la conferencia completa de esta STS, que está muy interesante, con unos ejercicios muy pertinentes en el blog Docentes con Vocación y Pasión. Ahí está la conferencia completa orientada por la doctora Olga Sevilla Rengifo y les he dejado una tarea maravillosa. Si les gustó la conferencia, anímense a leerse el cuento Choco encuentra una mamá y a formular 6 preguntas, 2 literales, 2 inferenciales y 2 críticas intertextuales. ¿Les parece bien el reto? Bueno, si les gusta, anímense, lo realizan y en la casilla de comentarios que está en el lado derecho de la pantalla del blog, allí pueden dejar sus preguntas. Un abrazo, profes, y que disfruten esta conferencia.